Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente por vuestra propia voluntad y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar del caso del Escuadrón 731, un lugar de experimentación en humanos liderado por Shiro Ishii, uno de los episodios más oscuros de la Segunda Guerra Mundial. ¿Intrigados? Acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este. Dale a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subió el volumen y ahora sí, comenzamos. Shiro Ishii y el Escuadrón 731. La Segunda Guerra Mundial dio lugar a una serie de terribles acontecimientos de la historia. El Holocausto es uno de los sucesos más terribles de la humanidad. Sin embargo, no muchos recuerdan que simultáneamente tuvieron lugar unos experimentos en Manchuria, China, por parte de científicos japoneses, el Escuadrón 731. Lo que aparentaba ser un programa de investigación científica terminó por convertirse en uno de los mayores escándalos de la historia. Pero empecemos por el principio. Para conocer en profundidad estos sucesos tenemos que adentrarnos en la historia del autor intelectual detrás del Escuadrón 731. Shiro Ishii nació el 25 de junio de 1892 en la prefectura de Chiba, Japón. Su familia provenía de una línea sucesoria de daimyo. Daimyo hacía referencia a las personas que tenían poder en las provincias, pero a partir del siglo XIV, cuando la clase samurái se volvió más poderosa, la palabra empezó a utilizarse para los samuráis que controlaban una vasta área de tierra y tenían muchos subordinados, por lo que era un sinónimo de señores feudales. Su familia era muy poderosa y tenían grandes influencias con el gobierno de la prefectura de China. Viniendo de una familia tan influyente, Shiro tenía unas creencias clasistas y se consideraba superior a las clases inferiores debido a su estatus social privilegiado. Creía que había vidas que tenían más valor y otras que eran prescindibles. Estudió medicina en la Universidad Imperial de Kioto. Sus compañeros lo consideraban egoísta, exigente e incluso un tanto perturbado, pero era muy bueno en sus estudios. Él no quería trabajar como médico en un hospital, por lo que consiguió trabajo como cirujano para el ejército imperial japonés en 1921, consiguiendo el puesto de teniente. Su trabajo impresionó notablemente a sus superiores, por lo que fue asignado al hospital del primer ejército y escuela médica militar de Tokio y se le otorgó una beca para un posgrado en la Universidad Imperial de Kioto. Durante sus estudios le fascinó la microbiología y se dedicaba a cultivar distintos tipos de bacterias con los que experimentar, a las que consideraba prácticamente sus mascotas. Tras sus estudios se tomó 2 años sabáticos en los que viajó por todo el mundo visitando más de 30 países. Uno de sus preferidos fue Alemania, donde se dedicó a estudiar los gases venenosos que habían utilizado durante la Primera Guerra Mundial. Para el año 1931, Japón pretendía expandir su imperio conquistando China, donde se libraría la Segunda Guerra Sino-Japonesa. El 18 de septiembre de 1931, Japón invadió Manchuria, China, y poco después tuvo lugar el incidente del puente de Marco Polo, ocurrido el 7 de julio de 1937, lo cual marcó el inicio de la Segunda Guerra Sino-Japonesa entre el Imperio de Japón y la República de China. En el incidente del puente de Marco Polo, el soldado Shimura Kikuhiro desapareció, lo que le dio una excusa al ejército japonés para cruzar la frontera con China. Japón se sentía con suficiente confianza dado que ya controlaba Manchuria, por lo que inició la invasión del norte y el este de China. Con la pretensión de todos estos avances estratégicos, Shiro Ishii, que ya formaba parte de la plantilla de médicos del ejército, se obsesionó con buscar una plaga que aniquilara al enemigo del imperio japonés. En 1932, se le puso al cargo del Laboratorio Militar de Investigación para la Prevención de Epidemias. Ishii organizó un pequeño grupo de búsqueda, la Unidad Togo, de investigación química y biológica, y se dio cuenta del gran potencial que tenía en sus manos. Shiro Ishii tenía un alto rango de poder como general cirujano del ejército imperial y se codeaba con las más influyentes personalidades. Por ello tuvo la confianza suficiente como para dirigirse personalmente al emperador y realizarle una propuesta. Le pidió financiación para un ambicioso proyecto. Quería organizar un laboratorio en Manchuria,
donde realizar sus experimentos. El emperador, conociendo las habilidades de Shiro, del cual sus superiores solo tenían buenas palabras, decidió acceder a la petición. Construyó un enorme complejo, un laboratorio inmenso al que llamó Unidad 731. Tenían un grandísimo presupuesto con el que adquirieron equipos de última generación. Paradójicamente, su nombre oficial era Unidad de Prevención de Epidemias y Suministros de Agua, nada más lejos de la verdad. La realidad era que el laboratorio estaba provisto de todos los medios para estudiar y desarrollar armas biológicas, pero este hecho lo mantuvieron en secreto. Además de los laboratorios y unidades médicas, la unidad contaba con celdas con una capacidad de 600 personas y un gran crematorio. Era casi más similar a un campo de concentración nazi. Asimismo, contaba con unidades militares, de armamento más común y espionaje. 300 especialistas científicos, entre bacteriólogos y distintos médicos, residían en la unidad. Además, jóvenes estudiantes japoneses de 15 años trabajaban como ayudantes médicos en el Escuadrón 731. Los doctores militares implicados dijeron no saber en lo que se estaban metiendo y que fueron obligados a realizar todos los terribles experimentos que sucedían allí. Si se negaban o revelaban lo que sucedía tras aquellos muros, podían ser acusados de traición y en consecuencia ser ejecutados. Para los sujetos de sus experimentos escogían a ciudadanos chinos al azar, a los cuales arrestaban sin motivo y trasladaban grandes distancias, alejándolos de sus familiares. Por desgracia, nadie se escapó de los experimentos, puesto que necesitaban sujetos de todas las edades y sexos. Cuando llegaban al campo de concentración, no parecía del todo malo. Al principio les alimentaban con arroz e incluso con carne y pescado, pero todo esto era simplemente parte de un terrible plan. Y es que el motivo por el cual los cuidaban tanto tras su llegada era para llevar al cuerpo humano a un estado natural, para que al realizar los experimentos los resultados fueran más eficientes. Para deshumanizarlos los llamaban troncos, ya que la esperanza de vida de estos prisioneros era de entre 4 y 6 semanas, tras lo cual acababan en el crematorio. Yoshio Shinosuka, un médico militar de la base, dijo: «Decíamos que habíamos cortado un tronco, luego 2 troncos. Eran troncos para mí, no se consideraban humanos. Eran conspiradores o espías, así que ya estaban muertos. Ahora morían por segunda vez. Nosotros simplemente ejecutábamos una sentencia de muerte». Allí se diseccionaba a seres humanos vivos, vivisecciones que realizaban sin anestesia y una vez terminaban con ellos, los cremaban. Probaban a extraerles los órganos mientras seguían vivos y realizaban amputaciones para ver cuánto tiempo tardaban en desangrarse según las distintas heridas. Además, probaron a realizar trasplantes de extremidades entre distintos sujetos y en un mismo cuerpo, por ejemplo, intentando trasplantar una pierna donde iría el brazo y viceversa. También cambiaban órganos de lugar para observar qué efecto producía en el sujeto. Evidentemente todos morían. A los sujetos se les inyectaban distintas enfermedades para poder observar sus efectos y los distintos estadios de la enfermedad. Otros experimentos iban ligados a las distintas fases de congelación de los seres humanos, desnudando a sus prisioneros y viendo la evolución mediante su exposición al frío. Sumergían una extremidad del prisionero en agua helada hasta que quedaba sólida y congelada, y luego experimentaban formas de devolverla a la normalidad. Del mismo modo se les exponía a distintos gases letales para comprobar la eficacia de esto y las reacciones que producían distintos cuerpos. Descubrieron que podían dejar a un bebé en el exterior durante 3 días antes de que falleciera, y experimentaron realizando infusiones de sangre de distintos tipos sanguíneos o transfiriendo sangre de animales. También los ataban a planchas o cruces de madera desnudos y realizaban detonaciones cerca de ellos para ver el efecto de la metralla y otras armas en sus cuerpos. Experimentaron con distintas fases de un ahogamiento introduciendo sujetos en tanques de agua. Se les inyectaban burbujas en la sangre y se les exponía a grandes cantidades de rayos X para ver cuánto tardaban en fallecer. Se les privaba de sueño para ver cuánto tardaban en perder la cabeza. Se les privaba de luz solar o se les dejaba de alimentar y realizaban informes de cada uno de los resultados. Experimentaban con distintas vacunas y luego exponían a los sujetos a las enfermedades para ver cuáles eran las más efectivas. Todo esto se realizaba de igual modo desde bebés recién nacidos hasta ancianos, hombres y mujeres, niños y mujeres embarazadas. Nadie podía escapar de los terribles experimentos del Escuadrón 731. Shiro Ishii estaba especialmente interesado en la peste bubónica, por lo que la alteró para que fuera mucho más infecciosa, potente y letal que cualquiera de sus variantes. No quería inocular la enfermedad de manera directa. Para observar su evolución mediante pulgas, como era la costumbre, recolectó cientos de ratas a las cuales infectó con la peste y las soltó para
que infectaran a los ciudadanos chinos con sus pulgas. Realizaron el experimento de la peste bubónica especialmente entre 1939 y 1942, arrasando un tercio de las poblaciones cercanas a la unidad 731. Algunos ciudadanos infectados se veían obligados a retirarse en mitad del campo para morir solos, por miedo de contagiar a sus familias. El experimento estaba siendo todo un éxito en los ojos de Shiroishi. Ahora solo debía de descubrir el modo de introducir estas pulgas en bombas, sin que murieran al caer en el suelo enemigo, y así poder infectar a sus rivales. Diseñó un sistema para poder llevar esto a cabo y experimentó también con la fiebre tifoidea y el anthrax. Pero la capacidad de crear estas armas biológicas fue mantenida en secreto, y nadie sabía que Japón disponía de este as en la manga. Algunos creen que si Estados Unidos hubiera conocido la existencia de estas armas biológicas, quizá los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki no hubieran tenido lugar por miedo a las represalias. Para experimentar con el anthrax, infectaban caramelos y los ofrecían a los niños de las aldeas, los cuales aceptaban el regalo y caían irremediablemente enfermos. Tras bombardear algunos pueblos, los soldados médicos japoneses se presentaban allí con trajes de protección y diseccionaban y experimentaban con los ciudadanos infectados in situ, delante de sus propias familias. Regresaban con multitud de notas y resultados. Para ellos estaba todo justificado en nombre de la ciencia, y aquellas bajas eran necesarias para un avance científico. Shiroishi planeó un ataque a larga distancia a los Estados Unidos, al que llamó Misión Cerezos en Flor por la noche. En esta misión pensaron en lanzar globos sobre los Estados Unidos, infectados con anthrax, cólera, la peste bubónica y viruela. Dada la falta de mano de obra, los globos fueron construidos por civiles, la mayoría de ellos colegialas japonesas. Lanzaron unos 9.000 globos, de los cuales 345 cayeron en el territorio enemigo. La mayoría se perdieron en el océano, fueron derribados o cayeron en zonas sin población. El 5 de mayo de 1945, uno de los globos aterrizó en la ciudad de Blythe, Oregón, detonando junto a una profesora y su grupo de estudiantes que estaban realizando una excursión campestre. Todos ellos fallecieron. Pero los incidentes de los globos se mantuvieron en secreto por parte del gobierno estadounidense, para evitar que cundiera el pánico entre los ciudadanos y que Japón pensara que había fracasado en su intento. Entre los años 1944 y 1945 realizaron los mismos experimentos que habían efectuado en ciudadanos chinos en prisioneros americanos, para ver si tenía distinto efecto según su etnia o procedencia. Por la unidad llegaron a pasar principalmente chinos, pero también coreanos, americanos, rusos, mongoles y europeos entre civiles y militares. Se capturó a miles de soldados británicos y estadounidenses en Hong Kong, Singapur y las Filipinas. De estos prisioneros de guerra, 2.000 fueron enviados a Manchuria y formaron parte del programa del Escuadrón 731. Fueron infectados de disentería y de otras enfermedades. El mayor Robert Pitt era el prisionero británico de mayor rango y escribió un diario durante su cautiverio. Me recuerda al infierno de Dante. Según entramos, todo indicio de esperanza desaparece. Hay muchos casos de disentería entre los estadounidenses. La exposición a la enfermedad va en aumento. El servicio funerario ha atendido a 142 muertos. Han muerto 186 en 5 días. Todos estadounidenses. Se calcula que entre 10.000 y 5.000 personas pasaron por la unidad 731 y que unas 580.000 personas en total fueron afectadas por los experimentos, tanto si sobrevivieron como si no, contando con los civiles de las aldeas que también sufrieron ataques biológicos. Aunque se estiman muchas más bajas teniendo en cuenta que las plagas y virus que habían iniciado en la unidad 731 se extendieron a lo largo de los años. Tras los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, Japón se vio obligado a rendirse y la Segunda Guerra Mundial finalizó en el 45. El Escuadrón 731 se disolvió lo más discretamente posible. Mientras que entre los años 1945 y 1946 en Nuremberg se juzgaba a los criminales de guerra nazis por sus crímenes contra la humanidad, siendo muchos de ellos sentenciados a muerte, en Japón el ambiente era muy distinto. No solo no fue Shiroishi juzgado, sino que fue condecorado con honores y se le ofreció una generosa pensión. A los ojos de las autoridades japonesas, Shiroishi era un héroe, pero este título no destacaría en el resto del mundo, donde se le veía con otros ojos. A pesar de que todos los soldados implicados en el Escuadrón 731 fueron obligados a mantener en secreto los experimentos, los soldados estadounidenses que habían sido retenidos allí
contaron todo lo que sabían. Las autoridades estadounidenses repudiaron el comportamiento de Shiroishi y quedaron muy escandalizados ante las perturbadoras historias de lo acontecido en Manchuria. Los Estados Unidos querían que Shiroishi compensara todo el mal que había hecho, pero en lugar de encarcelarlo, juzgarlo o ejecutarlo, le ofrecieron inmunidad a cambio de que compartiera toda la información recopilada durante sus experimentos. Llegaron a esta conclusión ya que en Estados Unidos, como en la mayoría de países, se prohíbe la experimentación con humanos, y esta sería la única forma de conseguir esos datos. El trato se formalizó cambiando la información recogida en el Escuadrón 731 a cambio de la vida de Shiroishi, al cual además le pagaron $230.000 de la época, unos $2.600.000 actuales, y no solo no pagó por las torturas que había llevado a cabo, sino que además se benefició de ellas. El gobierno soviético decidió realizar sus propios juicios conocidos como los juicios sobre crímenes de guerra de Khabarovsk, algo que Estados Unidos calificó como propaganda comunista. Estas audiencias tuvieron lugar entre el 25 de diciembre de 1949 y el 31 del mismo mes en la ciudad de Khabarovsk, en la antigua Unión Soviética. En ellos, 12 miembros del ejército Kwantung japonés fueron juzgados como criminales de guerra por la fabricación y uso de armas biológicas durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el principal responsable de la guerra bacteriológica japonesa, Shiroishi, no fue imputado en este ni en ningún otro juicio. 6 de los 12 criminales de guerra acusados fueron declarados culpables y condenados a penas que oscilan entre los 2 y los 25 años en un campo de trabajo. Sin embargo, todos ellos fueron repatriados a Japón en 1956, llegando a acuerdos con los soviéticos a cambio de información obtenida en el Escuadrón 731. Los científicos y militares que participaron en el Escuadrón 731 estaban muy avergonzados por haber formado parte de ello, y la inmensa mayoría se negaron a hablar del tema e incluso asumieron nuevas identidades y se trasladaron a otros países. Los prisioneros de guerra estadounidenses que habían pasado por Manchuria fueron obligados a firmar un contrato de confidencialidad y jamás revelar lo que habían presenciado y sufrido allí. Sin embargo, en los 80 muchos de ellos decidieron contar sus experiencias. Durante la década de los 40 a nivel mundial resonaron más las historias sobre el Holocausto, y los experimentos del Escuadrón 731 terminaron pasando inadvertidos. Finalmente, en la década de 1990, Japón reconoció la existencia del Escuadrón 731 y todo lo que había acontecido entre aquellos muros. Con los años, Estados Unidos ha ido desclasificando más de 1000 documentos relacionados con la unidad 731 que dan cuenta de los experimentos de guerra biológica que allí se realizaban. Shiroishi se retiró con su gran fortuna y falleció de manera natural a los 67 años de un cáncer de laringe. En el año 2018, Japón reveló una lista de 3.607 miembros del Escuadrón 731. Todos ellos habían vivido en libertad desde entonces, pero la mayoría ya habían fallecido. Solo 6 de aquellos 12 implicados, juzgados por los soviéticos, pagaron levemente por las torturas que tuvieron lugar en la unidad 731. Nadie pagó por los innombrables sucesos que sufrieron mayoritariamente civiles chinos en pos teóricamente de la ciencia. Muchas de las aberraciones que tuvieron lugar tras los muros de la unidad 731 siguen clasificadas y todavía a día de hoy se sufren las consecuencias de algunos de los ataques biológicos realizados por el Escuadrón 731. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. La experimentación en humanos está prohibida en la mayoría de los países, por eso los resultados de las investigaciones del Escuadrón 731 fueron tan codiciadas por los estadounidenses y los soviéticos. Sin embargo, merecía la pena perdonar los crímenes cometidos a cambio de estos conocimientos científicos que no hubieran podido obtener de otro modo, o deberían de haber priorizado el condenar a los culpables. Decídmelo en los comentarios. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón: Alejandro Rebón Portillo, Yolani Olano, Tristania Wolf y Santiago Pedro Vázquez. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre, me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales, dale a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este, suscribiros a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!